Muy buenos días, mi nombre es Juan Eduardo Helves y el día de hoy voy a hacer la exposición virtual sobre la sentencia SC 4468 de 2014 con magistrado ponente Fernando Giraldo Gutiérrez sobre la acción pauliana. Espero la disfruten. Bueno, vamos a dar inicio a esta parte posterior a los hechos narrados para poder entrar a hablar el caso concreto y de cómo falló la corte, para así poder tener con estos conceptos claros un entendimiento más completo de cómo falló la corte y el por qué falló la corte así. Así que vamos con los conceptos para comprender de manera correcta y diligente la sentencia. Entre los conceptos encontramos la legitimación por activa y la legitimación antes que por activa en la causa. La legitimación en la causa la encontramos y hace referencia en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no con el derecho procesal. ¿Sí? Esto lo ha declarado o determinado la Corte en varias sentencias, lo ha decantado en la jurisprudencia, en que se concluye que es cuestión propia del derecho sustancial y no del derecho procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido que se da ahí. Por eso, cuando hay ausencia, no constituye pues un impedimento o pues como una traba para resolver el fondo de la litis, sino que es como un motivo para decidirla adversamente. Porque además de eso lo que le dicen a la corte es como que bueno, quien reclamó aquí un derecho no es su titular o lo aduce ante quien no es llamado a contradecirlo. Por lo tanto hay que dar un pronunciamiento, ¿sí? O sea, que ese pronunciamiento tiene que ser desestimatorio o si no con fuerza de cosa juzgada material para que ponga punto final a ese debate con respecto a ese tema. Seguimos ahora con respecto a la legitimación por activa que se tiene de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción, es decir, quien la interpone. La condición suspensiva, la condición se llama suspensiva, sí, porque nos dejan suspenso. Mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Y es resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue también un derecho. Ahora proseguimos con la acción pauliana. Esta es una acción para defender los intereses de los acreedores cuando el deudor había acabado con la prenda general. El acreedor puede interponer la acción inclusive antes de que la obligación sea incumplida. Se puede hacer antes de que la cesión de bienes, se dé la cesión de bienes o la apertura del concurso, ¿cierto? Aquí pasa algo muy peculiar y es que cuando un deudor está en cesión de pago puede llevar a cabo actos para mover el patrimonio. Si ese es el motivo, los acreedores pueden demandar la acción pauliana ante un juez donde se le pedirá que se rescinda todos estos bienes. El acreedor acá debe demostrar en el proceso que el deudor se quiere deshacer de su patrimonio. Acá hay un acuerdo para deshacer el patrimonio, pero no es secreto como en la simulación que ya vamos a explicar más adelante. Este acto es consensuado por el deudor y quien recibe el patrimonio. Los dos quieren llevar a cabo este acto y pues en resumidas cuentas lo que se busca es que no haya prenda general, acabar con el patrimonio para que los bienes no sean embargados. Y bueno, el quid del asunto es que hay que probar que el comprador sabía que de los negocios del deudor y aquí pues importantísimo probar la mala fe. Eso es como clave, ¿sí? Ahora seguimos con el concepto de la simulación. En cuanto a la simulación, esta no está regulada expresamente, se encuentra en el artículo 1766 del Código Civil colombiano y en este caso realmente ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de desarrollarla, de explicarla conforme pues a los casos que resolvía en cuanto a simulación.
En cuanto a la simulación, encontramos que por simulación se da como la creatividad para crear o inventar como situaciones jurídicas diversas, dependiendo de los intereses de las partes. Esta figura específica de la discordancia podría decirse entre la voluntad real, que es el elemento interno, y la declaración que se da, que es el elemento externo. Esta debe contener unas características como lo son el concierto entre dos o más personas para fingir una convención ante el público, con el entendido de que ésta no habrá de producir en todo o en parte los efectos aparentados en dicho acto. O en el caso de que se esté disfrazando, también pues mediante una declaración pública, una convención realmente celebrada con el ropaje de otro acto pues distinto a este, o cuando se da el caso de camuflar a una de las partes verdaderas con la interposición de un tercero. Hay dos tipos de simulación y eso hay que aclararlo. Por un lado tenemos la simulación absoluta, que el ejemplo pues sería que por deudas sé que me van a embargar y para impedir que eso suceda, para impedir que me embarguen, le pido a alguien que finjamos que le debo dinero, por lo que se registra esta deuda, se registra este acto y el patrimonio se me disminuye y se finge un pasivo inexistente. Para aumentar el pasivo y disminuir el activo, que serían los que tienen acceso a mis acreedores, y en este caso es la absoluta. Por el otro lado, que es la relativa, en ese caso sí hay un contenido negocial. Hay un negocio verdadero que se encuentra bajo un ropaje, por así decirlo, bajo una capa de invisibilidad. Ejemplo sería como que un señor casado que llegado a los 50 se siente súper viejo, por lo que empieza a conquistar, a dárselas de el Casanova. Conoce a una mujer mucho más joven que su esposa y se hacen novios. Esto es un secreto pues para su esposa e hijos. Con el paso del tiempo, pues la relación se afianza y la novia del señor llega un día y le dice que pues se siente frustrada porque ella no tiene ningún apartamento ni ninguna casa donde vaya a crecer el nido de amor que está sembrando con él. Pues el señor al escuchar eso se afana y corre de una vez a decirle a la esposa que lo mejor es vender un apartamento de los que ellos tienen. Sí, vendamos un apartamento, mija, sí. Y le hacen las escrituras, él hace las escrituras del apartamento, se las hace a su novia y se las entrega. En este caso hay una donación bajo el ropaje de una compraventa y en este caso hay una simulación pues relativa. Eso con respecto a la simulación y a los conceptos que teníamos que delimitar para poder entrar a determinar con respecto al caso en concreto el cómo falló la corte. A continuación se narrarán los hechos de la sentencia. Primero, los hermanos Jaime y Eduardo Henao López fueron propietarios y administraron conjuntamente la finca denominada La Alicia, en una proporción de una tercera parte el primero y 2/3 el otro. Segundo, del 12 de abril de 1993 a noviembre 12 de 1993, Jaime le hizo a su comunero préstamos provenientes de recursos propios o conseguidos a su nombre con entidades financieras y personas naturales, que ascendieron a 565.796.590 pesos, que le cancelaría cuando vendieran o dividieran el predio, entregando parte de los terrenos de su propiedad como pago de las obligaciones. Tercero, lo anterior no fue posible porque entre junio de 1999 y diciembre de 2000, Jaime afrontó un proceso concordatorio que culminó con la entrega de su cuota a los acreedores y Eduardo tuvo problemas de salud de abril a noviembre de 2001, fecha cuando fallece. Cuarto, el 24 de agosto de 2001, según escritura pública de la Notaría Tercera de Barranquilla, Eduardo Henao López entregó una 10ª parte de su propiedad a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco,
y a Victoria Eugenia Henao Pozo, con escritura pública 1033 de la Notaría 14 de Medellín. Quinto, Jaime Henao López citó a audiencia de conciliación a Elodia Pozo, viuda de Henao, María Elena Victoria Eugenia y Ana Lucía Henao Pozo, así como a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco, para solucionar una diferencia surgida por sumas de dinero que el convocante suministró a su hermano Eduardo Henao en vida. Esto por el monto dicho antes, que fueron 565.796.590 pesos. Sexto, en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 16 de diciembre de 2003, los participantes firmaron acuerdo sobre los aspectos que se destacan. Primero, en cuanto a la relación de las prestaciones, las partes acuerdan que serán los convocados Elodia Pozo, viuda de Henao, María Elena Henao Pozo, Victoria Eugenia Henao Pozo y Ana Lucía Henao Pozo, en calidad de herederos del señor Eduardo Henao López, quienes conciliarían en el sentido de reconocer para el pago de lo solicitado, sin aceptar su cuantía, que será objeto de una determinación posterior dentro de las partes. Esto con respecto a un lote de terreno de la finca La Alicia, que debe ser determinado y concretado una vez se resuelva la partición de los otros copropietarios del predio ya mencionado, entre los cuales se encuentran entidades financieras y la sociedad Sumasari. También se estableció que una vez resuelto el asunto del proindiviso con los acreedores antedichos, se iba a proseguir para efectos de determinar la cuantía y el lote con que se pagaran las pretensiones conciliadas por medio de los convocados, quienes presentarían una propuesta al convocante en un plazo no mayor a 90 días. Posterior a esa fecha, habría negociaciones entre los interesados en un plazo que tampoco podía exceder los 90 días. También el convocante, señor Jaime Henao López, solicitó que todos los acuerdos logrados a su favor en ese trámite conciliatorio fueran cedidos a favor de sus hijos Francisco Eduardo, Alejandro Alberto y Beatriz Eugenia Henao Caldas, quienes en adelante serían los titulares de todos sus derechos para todos sus efectos legales, lo cual es aceptado por los convocados. Quinto, las partes se declaran a paz y salvo mutuamente por los conceptos pactados y por tanto renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial relativa en el conflicto relacionado en ese acuerdo, siempre y cuando se cumplan las obligaciones que se fueron consagradas allí. De esa manera, ninguno de ellos podría reclamar la sanción por vía judicial derivada del conflicto que se mencionaba ahí. Sexto, el presente acuerdo del que se está hablando sustituiría y dejaría sin efectos cualquier convenio verbal o escrito celebrado con anterioridad entre las partes con el mismo objetivo. También se da la división material del bien raíz convenida con Carlos María Giraldo Moreno, Ana Margarita Morano Quijano y la sociedad Sumasari. Se adjudicó a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco el 16% y a María Elena, Ana Lucía y Victoria Eugenia Henao Pozo un 28% para cada una, de un lote del terreno al que se le abrió la matrícula inmobiliaria según escritura pública 3395 el día 29 de septiembre de 2006. El 22 de noviembre de 2006 se constituyó la sociedad E. Pozo y CIA, Sociedad Comanditaria Simple por escritura 2229 de la Notaría Quinta de Medellín, figurando como socia gestora Elodia Pozo de Henao y comanditarias María Elena, Ana Lucía y Victoria Eugenia Henao Pozo. El 22 de marzo del 2007, según consta en escritura 5369 de la misma notaría, las hermanas Henao Pozo vendieron a la sociedad E. Pozo y compañía los derechos que tenían en las anteriores inmuebles. El 28 de ese mismo mes y año, Elodia Pozo de Henao envió un correo electrónico a Francisco Henao en el que les pone que para cumplir que se reunieran para cumplir lo acordado en la audiencia de conciliación que ya se había celebrado anteriormente. El 25 de abril siguiente, el destinatario responde este correo manifestando
extrañeza por su contenido y recalcando que hasta el momento no han cumplido lo pactado en el acta de conciliación referida, por cuanto no se ha discutido ni acordado la cuantía de la obligación de Eduardo Henao López. El 7 de mayo, Elodia Pozo reitera la oferta, insistiendo que era la última posición frente a lo dispuesto en la conciliación que se celebró. El 2 de agosto de 2007, las demandadas enviaron comunicación a Jaime Henao López, Antonio Castillo Becerra y Francisco Henao Caldas, donde ratificaban la propuesta enviada anteriormente vía correo electrónico. Jaime Henao López las denunció penalmente, pero se profirió auto inhibitorio que fue apelado. De ahí se acudió a que en primera instancia se falla a favor de los demandantes Jaime y Francisco Henao. En segunda instancia, revocada el adquen la decisión de primera instancia al encontrar falta de la legitimación en la causa por activa. De ahí los demandantes elevan a recurso extraordinario formulando 3 cargos con base en la causal primera por errores de hecho en las pruebas. Y por último, la Corte no casó la sentencia al no encontrar acreditados los argumentos de la censura que pretendían el reconocimiento de la legitimación en la causa por activa para el acreedor cuyo nacimiento del crédito quedó pendiente. En cuanto a los fundamentos normativos de la sentencia, encontramos los artículos 1136, 1549, 1550, 1766, 2488, 2492, 1602 del Código Civil. También encontramos el artículo primero del decreto 1818 de 1998. Sobre el caso en concreto, pretende los demandantes que en ejercicio de la opción pauliana se declare que la compraventa mediante la cual sus deudores y demandados enajenaron unos inmuebles a la sociedad Pozo, lo hicieron en procura de una acción pauliana y en detrimento de sus derechos de crédito, violando directamente el artículo 16 y 2488 del Código Civil, pues se vulnera que el principio del patrimonio como prenda general de los acreedores y por tanto deben revocarse y además solicitan subsidiariamente su simulación. Agotada la primera instancia, el ADCOT cedió las pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada por el adquen, quien encontró falta de legitimación por causa activa. ¿Por qué? Bueno, esto debido a que se encuentra ausencia de legitimación por activa al estar el crédito sometido a condición suspensiva que impide el nacimiento de la obligación previo al desprendimiento de bienes por parte del futuro deudor. Además, se aprueba que las demandadas no estaban obrando de mala fe, ni mucho menos buscando disminuir su patrimonio ni deshacer su patrimonio, sus pasivos, sus activos, ¿sí? De ahí que la parte demandada, los señores Jaime y Francisco Henao elevaron un recurso extraordinario formulado en 3 cargos con base en la causal primera por errores de hecho en las pruebas. La Corte no casó la sentencia al no encontrar acreditados los argumentos de la censura que pretendían el reconocimiento de la legitimación en la activa para el acreedor, ¿sí? Pero como ya he mencionado, no se da porque el nacimiento del crédito queda pendiente de una condición suspensiva. Por esta razón, cuando el surgimiento de las obligaciones se está sometido a condición suspensiva, el acreedor no puede hacer uso de la acción pauliana, pues ninguna lesión sería predicable frente a meras posibilidades que afectan su consolidación a futuro. Por otro lado, ellos lo que tienen sí es un mecanismo al que pueden acudir, que no acudieron. La Corte establece que ellos pudieron haber acudido a las providencias conservativas necesarias que están establecidas en los artículos 1549 y 1550 del Código Civil. Ahora bien, la Corte asimismo establece que el acta de conciliación carece de mérito ejecutivo al no redactarse con claridad los compromisos adquiridos y la forma de satisfacción, lo que hace que se cause otro ingrediente más a esta suma de ingredientes que da por determinado la Corte en cuanto a que no hubo legitimación en la causa por activa. La Corte expresa que a pesar de que no se requiere el compromiso de que el deudor conste por escrito, sí es necesario que haya claridad
en qué consiste el derecho personal pregonado, por quien acude pues a la misma predicando pues de unos contornos precisos que lo delimiten, y esto no hubo en el acta de conciliación. Sumado a esto, la sala reitera el criterio expuesto en jurisprudencia anterior al recordar que, cito textual, y en pronunciamiento reciente preciso que en cuanto a la legitimación del acreedor para demandar la simulación frente a un determinado acto o contrato deriva de la existencia o vigencia del crédito para cuando promueva la acción y el interés jurídico, se le otorga el perjuicio cierto y actual y rogado por el acuerdo simulado, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacción total o parcial de la obligación, o por la disminución o el desmejoramiento de los activos patrimoniales del deudor. De lo contrario, no es posible afirmar que se obró de tal manera. No se cumplió pues la carga de verificar que había pues agravamiento del estado de insolvencia o la generación pues de una disminución pues de los activos. Además, se encuentra demostrado que las tres demandadas contaban pues con otros bienes que podían ser perseguidos para la satisfacción de la deuda que presuntamente existiera entre los sujetos procesales, y el cumplimiento de la obligación a la luz del documento pues estaba al fin y al cabo sujeto a condición suspensiva de los futuros arreglos que se pudieran llevar a cabo con los copropietarios y acreedores, y pues de cuyo cumplimiento no hay prueba, o sea, no hay prueba de que se haya cumplido esa condición suspensiva, por lo que tampoco aplicaría, mucho menos aplicaría. También la Corte establece que no se advierte el concilium fraudis, lo que requiere de contundencia en los términos pues, de lo que se ha reiterado en jurisprudencia por la Corte, por ejemplo en la sentencia del 2 de marzo del 2008, en donde ellos establecen que si no se demostró que los demandados carecían de más y suficientes bienes para cubrir la exigencia de la futura concreción de la deuda, o como la venta de los dos lotes de la sociedad, pues los colocaría en estado de imposibilidad de pago o agravaría pues la posibilidad de que ellos puedan cancelar, pues eso deja sin piso a la acción pauliana y a la simulación. Además de eso, se puede demostrar que no había como ninguna prueba fehaciente total, sino que eran meros indicios lo que ellos tenían. Así la Corte pues revoca el fallo y determinó este precedente en cuanto a la legitimación por activa y en cuanto a la acción pauliana. Esta fue mi exposición, espero les haya gustado mucho. Espero le haya gustado mucho, profesor. Fue muy enriquecedora y muy nutritiva haber repasado esta acción que viene desde Roma, viene desde hace muchísimo tiempo y que está hoy contemplada, pues reiterada en nuestra jurisprudencia y contemplada en nuestro ordenamiento. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.